¿Qué tal amigos? Soy Pamela Acosta y esta vez le metemos café a las grandes transformaciones sociales. Grandes fenómenos sociales producen grandes transformaciones en el mundo. Guerras, descubrimientos científicos, desastres naturales y sin duda la pandemia del COVID-19 es algo enorme. Todavía es muy pronto para decir cómo el nuevo coronavirus transformará a la sociedad, pero ya estamos siendo testigos privilegiados y formando parte de el tiempo real. ¿Qué deberían ir haciendo los científicos sociales para analizar todo esto que está pasando? ¿Y por qué es importante hacerlo? Para conversar de esto, hablé con David Zulmond. Él es sociólogo, doctor en ciencias políticas y docente universitario. La primera pregunta sería, ¿qué tanto una pandemia como esta puede significar un antes y un después en la sociedad? Yo creo que sí. Lo que pasa es que el después todavía no se sabe cuál va a ser, ¿no? Está la pandemia de la gripe española, pero la gripe española ocurrió en un momento donde en el mundo cambiaron muchas cosas, porque fue justo después de la Primera Guerra Mundial, se derrumbaron los imperios centroeuropeos, el foco geopolítico cambió de Europa a Estados Unidos, apareció la Unión Soviética, es un arma de doble filo, ¿no? Entonces puede crear innovaciones sociales, políticas y económicas que respondan a las exigencias de una sociedad que busca ser más protegida, pero incluida por el Estado frente a crisis. Eso puede dar lugar a formar instituciones de tipo estado de bienestar, instituciones inclusivas y democráticas, pero también puede reforzar proyectos autoritarios, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a depender mucho de las fortalezas, debilidades y las capacidades que tenga cada sociedad, ¿no? Pueden ir hacia uno u otro lado, ¿no? ¿A qué deberíamos estarle prestando más atención? Y me pongo a pensar en temas de roles de género, por ejemplo, uso de espacios públicos, en hábitos de consumo. Bueno, los campos que están siendo afectados por esta crisis son tantos, ¿no? Es casi toda la vida cotidiana que repentinamente ha cambiado de las personas. Entonces, por ejemplo, uno es la forma de trabajar, ¿no? Que es central, porque es la manera en cómo una sociedad se reproduce. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo las personas van a producir? ¿No? Entonces, ese es un campo de transformación. El otro, como tú decías, es el tema de la esfera doméstica. Es posible que tengamos momentos, lo que llaman la danza y el martillo, ¿no? Momentos donde se relajan las restricciones a la movilidad y después momentos donde se implantan de nuevo. Eso va a poner mucha presión sobre la esfera doméstica como el espacio de refugio, el espacio de trabajo y el espacio de educación, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso en términos de, como tú decías, de roles de género? Eso, una primera cuestión que puede suceder es sobrecargar los roles tradicionales de la mujer. Alguien tiene que hacerse cargo de los niños, ¿no? Alguien tiene que hacerse cargo de la casa, alguien tiene que hacerse cargo de la comida, y alguien también tiene que hacerse cargo de trabajar, ¿no? Entonces, en muchas familias o en muchos hogares eso puede implicar un retroceso de espacios ganados por la mujer. Si la gente se tiene que quedar en casa, alguien tiene que cuidar a la casa, y eso son las mujeres, ¿no? Porque además los hombres son los que ganan más, entonces si alguien tiene que trabajar, tiene que ser alguien que tenga más recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay mil maneras de racionalizar ese tipo de decisiones. Finalmente hay quienes podrían no entender muy bien de qué va esto del trabajo de los científicos sociales y por qué es importante que se haga justamente en estas circunstancias. O sea, no solo un sociólogo, ¿no? Sino gente que tenga la capacidad de preguntarse por qué la gente hace las cosas que hace, ¿no? O evaluar cómo intervenciones en la sociedad pueden tener efectos previstos y no previstos. Y analizamos cómo funcionan las personas junto con instituciones sociales, etcétera. Entonces yo creo que en el sentido de que es un momento donde el Estado tiene que expandir y sobre todo innovar sus formas de intervenir, una reflexión que podríamos llamar sociológica
o de las ciencias sociales, esto que Giddens llamaba la reflexividad de la acción, es central para evaluar, por ejemplo, por qué no funcionó lo de pico y género, ¿no? Entonces, esa es una explicación sociológica. O por qué hay estos éxodos masivos de provincianos que regresan a Lima, por qué la gente no se queda en su casa, ¿no? Poner siempre en cuestión estas explicaciones simplistas y de sentido común, donde las personas comunes y corrientes muchas veces recurrimos para tratar de explicar las cosas. Entonces la gente sale porque son inconscientes, no tienen cultura. Entonces entender la conducta humana en sociedad y entender las consecuencias posibles de decisiones a nivel político que van a afectar a grandes conjuntos y que van a cambiar las reglas en las cuales nos estamos relacionando en un contexto de mucha incertidumbre, requiere una inteligencia colectiva de sociólogos, médicos, epidemiólogos, antropólogos, comunicadores, psicólogos, etcétera, para poder diseñar las mejores intervenciones posibles, evaluarlas y hacer los cambios cuando sea necesario, ¿no? Es difícil decir cómo cambiará la sociedad tras la pandemia del coronavirus, porque además habría que considerar otras variables que también influyan en esos cambios que de todas maneras se van a dar, ¿eh? El espectro es amplio, desde sociedades más democráticas, de bienestar, hasta el refuerzo de regímenes autoritarios. En el camino tenemos que estar vigilantes, sobre todo con lo que vaya a pasar en la esfera doméstica, en los roles de género. ¿Qué tanto la mujer se vaya a ver afectada con todo esto? Para eso están los científicos sociales, para tratar de explicar lo que está pasando y no recurrir a la vía fácil del sentido común, y tratar de prever las consecuencias de las decisiones que se vayan a tomar. Espero que les haya gustado la entrevista. Hasta la próxima.